Cuando yo escuché la primera vez acerca de la soberanía de Dios fue más o menos por ahí del 2011. Estaba en un viaje misionero y estaba leyendo uno de los libros del pastor Arthur Pink. Y ahí él habló de la soberanía de Dios. Después leí su libro, que se llama precisamente así, La soberanía de Dios, escrito por el pastor Arthur Pink. Y algo que llamó mi atención mucho de este libro es cuán importante es entender bien la soberanía de Dios para tener una correcta relación con Dios y para entender bien el mundo en el que nosotros vivimos, todas las cosas que hay en él. Entonces, es bien importante que nosotros entendamos esto, porque esto tiene que ver desde cómo está formado el universo y cómo funciona todo el universo en su inmensidad, hasta la partícula más pequeña que ustedes se puedan imaginar. Vamos a orar, ¿sí? Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, por favor, enséñanos. Y mi oración, Padre, es que todos nosotros hoy, al ver tu grandeza, podamos someternos a ti con alegría. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Entonces, tal vez ahorita con lo que yo les decía, la soberanía de Dios para ustedes puede parecer algo un poquito intimidante, algo muy vasto, pero la verdad es que es una verdad súper simple de entender. La soberanía de Dios nosotros la vemos en pasajes como Daniel 4:35. Por favor, abran su Biblia ahí. Y si ustedes están apuntando, apunten ese versículo, Daniel 4:35. Daniel 4:35. Dice así la palabra de Dios: Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. El Señor siempre hace su voluntad en los habitantes del cielo, en el ejército del cielo, y en los habitantes de la tierra. ¿Entienden? Él hace solo, ¿qué cosa? Su voluntad. Él no está influenciado por nadie. Él no toma consejo de nadie. Él no le anda pidiendo favores a nadie. Él siempre hace lo que quiere. Su voluntad en el cielo, en las criaturas tan vastas, tan poderosas como los ángeles y los arcángeles y los serafines que cantan de su grandeza. Todo lo que Él quiere se hace en el cielo. Pero también, ¿dónde? Dice, en los habitantes de la tierra. Aquí también. El Salmo 115:3 también nos habla acerca de la soberanía de Dios. Dice el salmista ahí en el Salmo 115:3, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Y el Salmo 115 contrasta el poder y el gobierno de Dios, el Dios verdadero, con todos los otros dioses que son falsos y que son representados por imágenes, y en los cuales los hombres de manera necia ponen su confianza en ellos. Entonces, cuando nosotros hablamos de que Dios es soberano, nosotros simplemente estamos diciendo lo que ya hemos dicho de otras maneras y lo que la Biblia repite una y otra vez: que Él es omnipotente y que Él es todo sabio. Si Dios es omnipotente y Él es todo sabio, entonces Él siempre va a poder hacer lo que Él quiera. No le va a faltar poder para hacerlo y siempre Él va a diseñar una manera de poder hacerlo de manera adecuada. Simplemente es eso. La soberanía de Dios es el ejercicio de su poder supremo por sobre todas las cosas. ¿Ok? Es lo que Él hace. Él hace lo que Él desea. Es tal cual como dice Job 23:15. Job 23:15 dice, si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Como esa canción que estamos cantando últimamente, que dice, ¿quién le dio consejo al Señor? ¿Quién va a cuestionar las cosas que él habla? ¿Quién va a enseñar al Dios que es todo sabio? Si Él determina una cosa, ¿quién lo va a hacer cambiar? ¿Quién le va a dar algo que es mejor? ¿Quién le va a detener su mano todopoderosa para que Él haga lo que Él desea? La respuesta es nadie.
tal cual como dice Job 23:15. Su alma deseó y él hizo. Entonces, la soberanía de Dios que nosotros aprendemos en la Biblia es una soberanía absoluta, irresistible, infinita. Nos enseña del derecho que Dios tiene de gobernar sobre su creación y de hacer con sus criaturas lo que a Él le plazca. Él siempre actúa por su propia voluntad y no sigue ninguna otra ley que no sea la que Él mismo desea y la que está según su carácter. ¿Ok? ¿Dios es así? Este es el Dios de la Biblia, el que gobierna sobre toda su creación. Él tiene la autoridad en el cielo y en la tierra y el poder infinito para poder hacer lo que Él desee, de modo que nadie puede frustrar sus decisiones, nadie puede detener su mano, nadie puede impedir lo que Él en su sabiduría infinita ha decretado que hará, ni tampoco resistir su voluntad. Él, como dice Daniel, como dicen los Salmos y como dice Job, Él hace todo según su voluntad, Él ha hecho todo lo que Él quiso. ¿Okay? Eso es básicamente lo que nosotros intentamos decir cuando decimos que Dios es soberano. Y es bien diferente del Dios que escuchamos de muchas personas. Y es bien diferente del Dios en el que muchas personas creen. Algunas personas, por ejemplo, piensan que Dios no actúa según su propia voluntad, sino que actúa según ciertas circunstancias, que actúa basado en emociones, que actúa dependiendo, que va cambiando sus planes según va avanzando la historia. Otros pueden decir que si bien Dios es poderoso, pues a veces Satanás frustra sus planes y entonces por eso hay que orar para arrebatarle a Satanás nuestra familia, nuestra economía. La verdad es que no. La verdad es que no. Satanás no tiene control de nada. Algunas personas dicen que si bien Dios tiene poder, pues tiene que estar limitado por mi voluntad. Que Dios no va a hacer algo si yo no quiero. Y eso no es así. Otras personas rebajan la obra maravillosa de la salvación del Señor, haciéndola simplemente una opción. Una opción que puede remediar un alma enferma si es que tú decides tomarlo. Pero si tú no lo decides, y dicen ellos, mira, Dios es un caballero y Dios va a respetar tus decisiones. Y Él está esperando a que lo aceptes y a que lo recibas. Él quiere bendecirte tanto, pero tú no has tomado esa decisión. Si eso fuera así, Dios sería un Dios completamente frustrado, ¿no crees? Que está intentando salvar a la humanidad con todo el corazón, pero es que es incapaz de hacerlo. El Dios de la Biblia, por lo menos a lo que llevamos ahorita leído, no es así. Es un Dios que hace todo lo que Él quiere. Y es que el gran problema que nosotros tenemos es el gran problema que tenía el Israel antiguo. Escucha la queja de Dios contra ellos cuando les dijo en el Salmo 50:21. Salmo 50:21. Dios le dice a los israelitas, de cierto pensaban que yo era como ustedes. Ustedes de verdad pensaban que yo actuaba como tú. Que yo pensaba que lo que tú crees que está mal es lo mismo que yo pienso que está mal. Que lo que te mueve a ti me mueve a mí. Que la manera en la que tú piensas es la que yo pienso. Y la verdad es que no. El profeta Isaías nos enseña que así como son de altos los cielos de la tierra, así son sus caminos de nuestros caminos. Él es soberano, nosotros no. Hay muchas cosas que nosotros podríamos hablar de la soberanía del Señor. Y se me olvidó traerles un libro que les quería enseñar. Es un libro que escribió el pastor John Piper que se llama Providencia. Al ratito vamos a hablar de la providencia, pero la providencia tiene que ver con la intención de Dios de gobernar el mundo y cómo Él activamente lo gobierna, ¿ok? Pero es un libro así, de gordo. Y luego tengo otros dos del pastor Arthur Pink que están por acá así. Y luego sí, la soberanía de Dios es algo que no vamos a alcanzar a hablar en 45 minutos.
Es algo muy complejo. No complejo, es bastante simple, pero tiene muchas implicaciones. ¿Ok? Quiero corregir eso. Entonces, el Señor es soberano y eso tiene muchas implicaciones, pero yo quiero que nosotros por ahora estudiemos 4. ¿Ok? La primera es que el Señor es soberano sobre la creación. ¿Ok? Que Él tiene el derecho de gobernar su creación como rey. Eso significa soberano, que Él es el rey, el Señor. Entonces, Él es soberano sobre la creación, que Él es soberano sobre la providencia, que Él es soberano sobre la salvación y que Él es soberano sobre el juicio que traerá. ¿Ok? Por lo menos esas 4 cosas. Entonces vamos a empezar con que Dios es soberano sobre la creación. Nosotros hemos leído varias veces ya Génesis 1:1. ¿Ya se lo aprendieron de memoria? Que en el principio, ¿qué cosa? Eso, creó Dios los cielos y la tierra. ¿Por qué decimos que Dios es soberano en la creación? Porque antes de que existiera cualquier cosa creada, solo estaba Dios. No había nada más. Dios no es creado, Dios siempre es. ¿Se acuerdan que hablamos de la aceidad de Dios? O sea, el Señor siempre ha sido. Todo lo demás llegó a ser. ¿Por qué sabemos que Dios es soberano? Porque Dios quiso hacer la creación. Cuando Dios creó todas las cosas, no había alguien que le dijera, oye, sería bueno que hicieras esto, ¿no? Él lo quiso hacer de su propia voluntad, de manera libre. Antes de que hubiera algo, solo estaba el Señor y después hubo tiempo, espacio, materia, energía y todas las cosas que nosotros vemos. Dios creó todo de la nada. Y es algo bien interesante. ¿Te has puesto a pensar en eso? Que Dios creó todo de la nada. ¿Alguna vez has pensado en nada? Y es que cuando tú piensas en nada, tal vez pienses en blanco, en un cuarto blanco, pero eso ya es algo. ¿Me explico? La nada es así un vacío total. Incluso cuando nosotros decimos que hay vacío, ya estamos hablando de algo, ¿me explico? La nada es algo muy profundo. Y Dios creó todo de la nada. Él libremente creó todo lo que hay. Miren lo que dice Apocalipsis 4:11. Apocalipsis 4:11 dice, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron hechas. Esa es la razón por la cual Dios creó todas las cosas. Por su propia voluntad. ¿Con quién discutió Dios cómo iba a ser la creación? ¿Cuántas estrellas iba a poner y cuántos mundos? ¿Quién le dijo al Señor que hiciera el cielo azul? ¿O cuántos tipos de plantas iba a haber en nuestro planeta? ¿Quién le corrigió sus diseños? Nadie. En toda la diversidad de plantas, animales, aves, bestias, peces, flores, todo tipo de plantas, estrellas, billones y billones de galaxias. Él hizo todo por su propia voluntad. Cuando nosotros nos preguntamos por qué las cosas son como son, o por qué hay algo en lugar de nada, nosotros estamos haciendo preguntas que son muy profundas, muy profundas. Y cuando nosotros hacemos ese tipo de preguntas, la gente usualmente trata de eliminar el señorío de Dios sobre su creación, diciendo que es así debido a las leyes naturales. ¿Por qué son las cosas así? Porque hay una ley de gravedad. Bueno, porque la ley física es así. Las leyes de la naturaleza lo hacen. Y las personas dicen, como lo leímos hace unas semanas con el profesor Richard Dawkins, que dice que Dios no tiene nada que ver con la interpretación del mundo que nosotros tenemos a nuestro alrededor, que Dios no es necesario para que nosotros tengamos una buena explicación de por qué las cosas son como son, y que la ciencia es lo único que nos puede ofrecer una verdad única.
y una verdad confiable y una verdad racional. Pero yo quiero decirles que de entrada lo piensen un poquito. Yo creo que una afirmación así es falsa, porque la razón es mucho más que simplemente hablar de ciencia. Toma, por ejemplo, otras ramas como la historia, o el lenguaje, o las artes, o la música. Todo eso implica razonamiento, y todo eso implica, ¿verdad?, que ejerzas el poder de tu mente para poder trabajar. Pero eso no se considera necesariamente como ciencia. Aquí quiero enseñarles un ejemplo que tomé de un profesor emérito de la Universidad de Cambridge. Su nombre es John Lennox. Y John Lennox dice, mira, para que nosotros podamos entender que la ciencia tiene limitaciones, piensa en una mujer que se llamaba Matilda. Y ella quería hornear un pan. ¿Ok? Ella horneó un pan. Ese es el gran ejemplo. Y él dice, si nosotros examinamos la razón de por qué Matilda o cómo Matilda hizo su pan, los bioquímicos te van a hablar de las estructuras de las proteínas y de las grasas y todo eso. Los químicos te van a hablar de lo que el pan contiene y de cómo se hicieron las reacciones. Los físicos te van a hablar en el término de partículas y de leyes de calor y todo eso. Los matemáticos te darían ecuaciones de por qué las partículas se comportan de cierto modo. Y eso nos dice cómo se hizo el pan y de qué está hecho el pan. ¿Hasta ahí estamos bien? Pero si preguntamos por qué se hizo el pan, ¿cuál sería la respuesta? Bueno, tal vez los científicos dirían, bueno, se hizo el pan porque cuando pones todas esas mezclas y a cierta temperatura empiezan a haber reacciones, ¿cierto? Y esa puede ser una respuesta, pero no es toda la respuesta. ¿Cuál sería la respuesta? La señora Matilda dice, ¿por qué se hizo el pan? Pues porque se me antojó. Y yo quería un pan, porque lo hice, y lo hice porque quise. Y esa también es una respuesta correcta y válida. Y una respuesta completamente racional. ¿Sí? Ninguna investigación científica nos diría eso, a menos que la señora Matilda nos dijera sus razones por las cuales ella hizo el pan. Con este ejemplo, el profesor Lennox quería enseñar de cierto modo que la ciencia está limitada y que no puede darnos los propósitos de por qué se hizo ese pan. Si bien nos puede explicar muchas cosas acerca del pan, no nos dice el propósito del pan. Un señor que también el profesor Lennox cita en uno de sus libros, que por cierto está muy bueno y se los recomiendo, que se llama La ciencia puede explicarlo todo. Él cita a un premio Nobel que se llamó Peter Medawar, creo. Él fue un biólogo y este biólogo dice, la existencia de un límite para la ciencia se ve claro en la incapacidad de la ciencia, para responder preguntas elementales que tienen que ver con principios y finales. Preguntas como, ¿cómo empezó todo? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué sentido tiene vivir? La ciencia no puede responder esas cosas. De hecho, los científicos naturalistas muy inteligentes llegan a la conclusión de que estamos aquí simplemente para estar aquí y de que nuestra vida no tiene un propósito en sí. Estamos aquí para estar aquí. ¿Cuál es nuestra postura? ¿Qué es lo que nosotros aprendemos de la Biblia? El Salmo 135:6, el que leíamos hace ratito, dice hasta el final, todo lo que Jehová quiso lo hizo,
en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Esa es nuestra postura. Que el Señor es soberano sobre su creación. ¿Ok? Eso es lo que nosotros pensamos. ¿Y por qué pensamos esto? Bueno, yo creo que es incorrecto pensar que, por ejemplo, el desorden y el caos con el que se generó el universo, según la perspectiva científica, y que por cierto es irracional, el desorden y el caos son fuerzas irracionales. Sí, lógico para mí, es irracional para mí pensar que ese tipo de cosas puedan producir fuerzas racionales, que puedan producir orden y armonía, como las leyes de la gravedad y todo lo demás. ¿Cómo el desorden puede producir orden? ¿Cuándo han visto eso? Nunca. Es el orden lo que siempre produce orden. ¿Y cómo también lo pueden hacer de una manera tan inteligible? Es decir, de una manera que se puede pensar, que se puede razonar, y de una manera tan absoluta y tan inteligente que se puedan llamar leyes. Porque para haber una ley tiene que haber un legislador. ¿Estamos bien? Nosotros creemos que Dios es soberano sobre su creación, que Él ha hecho todo lo que quiso en los cielos y en la tierra y en todos los mares y en todos los abismos. Las cosas son así porque Dios ha decretado que así sean, y Él en su sabiduría infinita lo hizo. Dios es soberano sobre su creación. Él hizo todo según su voluntad y todo por su voluntad llegó a ser, como dice Apocalipsis. ¿Ok? Entonces esta narrativa cultural que nosotros tenemos ahorita de que Dios no es necesario, de que la ciencia es la única cosa que puede llegar a producir una respuesta que es racional y verdadera, no necesariamente es así. La ciencia nos ha ayudado a entender muchas cosas, pero la ciencia también tiene sus limitaciones. ¿Ok? La segunda cosa, dijimos que Dios es soberano sobre su creación y que Dios también es soberano ¿sobre qué? Sobre la salvación. ¿Qué más? Esa fue la tercera. La segunda. Les di una palabra ahí medio interesante, que Dios es soberano sobre su providencia. ¿Ok? Que Dios gobierna el mundo intencional y activamente. Nosotros leemos, por ejemplo, en Isaías 46:10. Escuchen esto. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Ok? Eso lo declaró el Señor mismo. En Efesios 1:11 nosotros leemos que Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad, dice Efesios. Isaías dice que hará todo lo que Él quiera. Pero cuando vemos a nuestro alrededor, vemos todo el desastre que hay, todas las enfermedades, las guerras, los problemas, cómo nuestra sociedad se aleja cada vez del Señor. Llevamos 20 siglos con el cristianismo y la sociedad, el mundo no parece estar mejor de lo que estaba cuando el Señor Jesús estaba aquí. Pareciera que nos alejamos más y más. Naciones, por ejemplo, que antes eran súper cristianas, como Inglaterra, ahorita son súper seculares y el cristianismo es una cosa rarísima. En Europa ya hay muy pocas personas que son cristianas. Lo mismo está pasando con Estados Unidos. Una nación que antes era súper cristiana, pues ahorita está sufriendo. Y nosotros, que tradicionalmente hemos sido un país idólatra, pues estamos peor. La verdad es que es complejo. Cuando nosotros vemos, déjenle ustedes el mundo, cuando prendemos las noticias aquí el 44 y vemos todas las cosas feas que pasan en la ciudad, creo que
Eso podría hacer que nosotros lleguemos a pensar, bueno, de verdad, sí, Dios es soberano. De verdad Él hace todas las cosas como Él quiere. Porque ve todo lo que pasa. Ve todo lo que está sucediendo. Ve todas las cosas malas que hay. Hubo un rabino que en el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, escribió un libro que se llama ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Y él decía que con Dios hay de dos sopas. O Dios es bueno, pero no puede gobernar todo. O Dios es todopoderoso y puede gobernarlo, pero Él es indiferente. Entonces él, en este ejercicio, llegaba a decir y llegaba a la conclusión de que Dios es de verdad bueno, pero hay cosas que Él no puede controlar. Eso decía él en su libro. La Biblia nos enseña algo diferente. La Biblia nos dice que Él hace todo lo que Él quiere. Y les digo que Dios es soberano sobre la providencia, porque nosotros debemos de entender lo que la providencia es. Y antes de avanzar más, quiero decirles que esta palabra providencia no nos la estamos sacando de la manga. Cristianos antiguos, por ejemplo en el Catecismo de Heidelberg, que es una ciudad alemana, escrito en 1563, dicen esto. Bueno, ¿qué entiendes por la providencia de Dios? Que por cierto, catecismo nada tiene que ver con la Iglesia Católica. El catecismo es una forma sistemática de enseñar, es lo que significa. Entonces dice el Catecismo de Heidelberg: ¿qué entiendes por la providencia de Dios? Es el poder todopoderoso y siempre presente de Dios, por el cual, escucha esto, sostiene en su mano el cielo y la tierra y todas las criaturas. ¿Y qué hace Él? Y las gobierna de tal manera que las hojas, cosas tan simples como las hojas, la hierba, la lluvia, la sequía, los años fructíferos y magros, o sea, los que no están tan bien, la salud y la enfermedad, la prosperidad y la pobreza, de hecho, todas las cosas que nos acontecen, que dice ahí, no ocurren por azar, sino ¿por qué? Sino por su mano paternal. Su mano que con amor gobierna todas las cosas. Entonces ese bichito chiquititito que salió de China hace unos años, que andaba haciendo estragos acá, no fue porque a alguien se le chispoteó algo y... No. Dios estaba incluso en control de una cosa tan chiquita como esa. Y sigue estando en control. La Confesión belga, que también escribió hace muchos años, en 1561, es una confesión de fe, dice en su artículo 13, no es toda, nomás son cachitos que hablan acerca de lo que es la providencia, que dan una definición. Creemos que este buen Dios de la Biblia, después de haber creado todas las cosas, no las abandonó a la contingencia y al azar, o sea, no las abandonó a ver qué pasaba, sino que ¿qué? Sino que las dirige y las gobierna según su santa voluntad, de tal manera que nada ocurre en este mundo sin la disposición ordenada de Dios. Eso se parece mucho a los versículos que leímos hace ratito, ¿verdad? La Confesión de Westminster, que es una ciudad inglesa, es una confesión de fe también. En su capítulo 5, que habla sobre la providencia, que es más que esto, dice: Dios, el gran creador de todas las cosas, sostiene, dirige y dispone y gobierna todas las cosas, todas las criaturas, las acciones y las cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, por medio de su sabia y santa providencia, según su infalible presciencia. O sea, que Él sabe todo desde antes, ¿ok? Y que eso nunca falla. Y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad. ¿Y para qué Dios gobierna todas las cosas?
para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. Entonces, cuando nosotros vemos el mundo hoy y pensamos, ¿quién gobierna este mundo? Las personas pueden pensar, el diablo, ¿no? O sea, ese anda desatado y anda haciendo de todo. O los hombres se han hecho su propio Dios y ellos se salieron de control y han echado todo a perder. Bueno, ciertamente nosotros somos responsables, pero eso no elimina la soberanía de Dios. Las Escrituras nos enseñan una y otra vez que Dios no solo creó todas las cosas, sino que lo gobierna todo. Y como dicen estos 3 documentos que acabamos de revisar, lo hace por su mano paterna. ¿Entienden eso? Con amor y con cuidado. Lo hace según su santa voluntad y para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. Así es como Dios gobierna el mundo. Eso quiere decir providencia. Que Dios gobierna el mundo activamente, intencionalmente. Que no simplemente lo creó y a ver cómo salen las cosas. No. Desde las hojas y todas las cosas, Dios las gobierna y las sostiene. Entonces, yo quiero animarte a considerar lo siguiente. Todavía no terminamos, pero quiero ayudarte a que consideres lo siguiente, por favor. Que Él hace todas las cosas, como dice Efesios 1:11, según el designio de su voluntad. Y su palabra nos enseña en Romanos 12:2 que su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Ok? Tal vez yo no entienda comprender todo, pero la Biblia me enseña algo, que Dios es soberano y que hace todo según su voluntad. Entonces, tanto lo que podemos ver en la Biblia como lo que vemos a nuestro alrededor nos lleva a una encrucijada de 3 caminos. Podemos pensar como este rabino, o que Dios es bueno pero incapaz. Ese es el primer camino. El segundo es, pues Dios sí es capaz pero es indiferente y le importa un pepino lo que pase. O el tercer camino es que Dios es bueno y controla incluso el mal del mundo para llevar a cabo sus buenos propósitos. Solo tenemos esas 3. Cuando vemos el mundo alrededor y vemos la Biblia, podríamos tomar alguno de esos 3 caminos desde mi pobre perspectiva. Los primeros, los que creen que Dios es poderoso, pero indiferente, abandonan a Dios siempre resentidos. Siempre lo dejan. Los segundos, los que creen que Dios es bueno pero impotente, pues ¿qué esperanza tienen? ¿Qué esperanza real pueden llegar a tener? No hay esperanza ni seguridad de nada. Pero los de la tercera opción, yo pienso que es la opción más compatible con lo que la Biblia nos enseña acerca del control de que Dios tiene sobre su creación y lo que muchos cristianos antes que nosotros han creído. ¿Ok? Entonces, yo quiero animarte a considerar lo que dicen los siguientes versículos. Escucha, me acordé de Willis cuando estaba escribiendo esto, porque cuando tenía 18 años, en el 2008, me quedé al seminario y mi papá me dijo, no, te vas al seminario, te vas tú a ver cómo le haces. Después mi papá me dijo, pero si terminas tu universidad yo te apoyo. Termina primero y luego te vas. Y está muy enojado. Que mi papá no es cristiano, él no entiende y él no sabe.
Me acuerdo que uno de esos domingos vinimos aquí a Buen Pastor y mi mamá me jaló y me dijo, platícale al hermano Willy qué onda. Y me dijo, mijito, así como él decía, mijito, ven. Y me agarró y me dijo, quiero decirte lo que dice el Salmo 31:15. Escucha. En tus manos están mis tiempos. Incluso las temporadas de nuestra vida, las buenas, las no tan buenas, están en el control del Señor. En ese entonces el hermano Willy me animó a no cumplir un mandamiento desobedeciendo otro, sino a ser obediente a mi padre y a confiar en los tiempos del Señor. Terminé la universidad y eso fue mucha bendición. Pero Él tiene en sus manos nuestros tiempos. Los tiempos de salud, los tiempos de dolor, los tiempos de enfermedad. No nada más Él tiene contados los días de nuestra vida, sino cómo nuestros días van a ser vividos. Recuerden lo que leíamos hace algunas semanas en Hechos. En Él vivimos, somos, nos movemos y existimos. Él tiene control de todo lo que nosotros somos. En Lamentaciones 3:37, escribe el profeta Jeremías, Lamentaciones 3:37, ¿quién será el que diga algo y eso ocurra sin que el Señor lo haya mandado? La respuesta es nadie. En Proverbios 16:9 dice, el corazón del hombre traza su camino, pero el Señor dirige sus pasos. No podríamos decir que el hombre se le salió de las manos al Señor. Jamás podríamos decir eso. Si eso fuera así, entonces Él no sería omnisciente y Él no sería omnipotente. Eclesiastés 7:13 también dice, considera la obra del Señor, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él ha torcido? Eclesiastés 7:13. Y un versículo que para mí fue así muy importante respecto a todo lo que pasa, incluso lo más pequeño, está en Proverbios 16:33. Proverbios 16:33 dice, la suerte se echa en el regazo, pero del Señor viene toda decisión. Estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Pero no sé si ustedes sabían, antes los sacerdotes en el Antiguo Testamento tenían la instrucción de consultar la voluntad del Señor así, echando suerte. Tú vas a decir, pero eso está mal. No. ¿Escuchaste lo que acabamos de leer? O sea, tú puedes echar la suerte que quieras, pero ¿de quién viene toda decisión? Del Señor. Él controla todas las cosas. Entonces, cuando nosotros pensamos así, no es que estemos romantizando el dolor y la maldad del mundo. La verdad es que cuando nos pasan cosas preocupantes o desastrosas, duelen y duelen mucho. Me acuerdo hace unos meses que se enfermó el frijol y no podía respirar y lo teníamos en el hospital. Mi tía y Edith fueron ahí a llevarnos algo de comer y o sea, Job estaba ahí intentando respirar y no había medicinas en el hospital y no le daban nada. Le dieron unas nebulizaciones y ahí estaban los enfermeros comiendo chetos, platicando y diciéndonos que ya estábamos dados de alta. Job con salpullido y llorando y diciéndome que no podía respirar y que le ayudara. Y esas cosas duelen. O sea, cuando le pasa algo a un hijo tuyo, cuando un ser querido muere, cuando alguien se pasa un semáforo rojo, que también le pasó una vez a Sara, cuando te quedas sin casa, cuando no sabes cómo vas a terminar la semana o el mes. No estamos romantizando cosas. Las cosas duelen. Y hay cosas que
pasan, pero no son accidentes desafortunados, ni tampoco es un mal sin control. Y eso es bien esperanzador, porque eso significa que el Señor tiene el mal de este mundo firmemente sujeto a su voluntad. Bien esperanzador. No, Dios no obra así. Claro que sí, ¿no has leído el libro de Job? Dios permitió que todas las cosas que le pasaran a Job sucedieran. Dios no las mandó. Dios no fue el autor de ese mal. Dios no tentó a Job jamás. Pero Dios siempre tuvo controlado el mal alrededor de la vida de Job. Siempre. Cuando nos preguntamos, ¿Dios tiene el control? Cuando tengo un accidente, cuando mi hijo se enferma, cuando pierdo mi casa, cuando no tengo dinero, cuando sufro necesidad, cuando alguien amado muere, cuando me toca un mal jefe, cuando tengo un marido difícil o una esposa difícil, cuando se inunda la ciudad, o si soy víctima de un robo, o si me toca una balacera cuando estoy ahí en el parque. Dios tiene también control de todas esas cosas. ¿Por qué no puedo ver a veces que Dios sí es soberano sobre todas esas cosas? Pues porque no siempre es fácil. Es más fácil para nuestro corazón percibir las cosas injustas y las cosas dolorosas. Es más fácil para nosotros ver las cosas que nos afectan de manera negativa, mucho más marcadas. Pero una de las cosas que hacen grandiosa la soberanía de Dios es que aunque sucedan cosas como estas que les acabo de decir, Dios de manera misteriosa obra y hace que todo funcione para bien. ¿Cómo lo hace? No lo sé. Pero pasa. Algunos de ustedes lo han vivido y lo han sabido. Nosotros no podemos siempre ver cómo la providencia de Dios trabaja en los propósitos de Dios. Las circunstancias difíciles nos lo dificultan, es complejo. Pero, mira, incluso aunque haya situaciones en las cuales Dios no restrinja la maldad, eso no significa que Él no es soberano. Tal vez no vemos las cosas hasta el final, pero hay algo que nosotros sí vemos. Vemos su palabra y vemos su carácter. Eso es lo que vemos. Confiamos en Él, que es digno de toda nuestra confianza, y confiamos en su palabra, que es infalible, que es, dice Pedro, la palabra profética más segura de todas. ¿Ok? Toma por ejemplo a David y Betsabé. David sí se salió. Tomó la mujer de uno de sus hombres, lo mató para cubrir su pecado, hizo cosas horribles. Si tú ves la genealogía del Señor Jesús en Mateo, ¿sabes quiénes son sus tatarabuelitos? David y Betsabé. ¿Cómo es que Dios incluso toma un pecado tan horrible y lo usa para el bien del mundo entero? Solamente la omnisciencia de Dios podría hacer algo así. Toma por ejemplo al apóstol Pablo, que sufrió tantas cosas tan difíciles, injustas, dolor, sufrimiento, persecución de su gente, apedreado, azotado muchas veces. Dice él en Corintios, muchas veces en peligro de muerte, en peligros de ladrones, en hambre, en desnudez. Pero él dice en Filipenses que todas las cosas que le han pasado a él se alegra porque han redundado en el bien del evangelio y Cristo es predicado a más gente. Mira por ejemplo a José. Sus hermanos lo odiaron. Dios no bloqueó eso. Sus hermanos lo vendieron como esclavo. Llegó a la casa de Potifar y en la casa de Potifar su esposa
lo tentó constantemente para que se acostara con ella. Y después lo acusó y Dios no detuvo eso. Y después se fue a la cárcel y se quedó ahí muchos años. Se encontró al copero del faraón y el copero del faraón se le olvidó José y se quedó ahí muchos años. Pero al final, cuando José se encuentra con sus hermanos, él les dijo: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a un pueblo numeroso. Escucha esto: lo que ustedes pensaron hacerme para mal, Dios lo encaminó para bien. Dios es soberano sobre la providencia. En todo lo que Él hace, Él no ha dejado de gobernar el mundo. Hay una cancioncita en inglés que dice: sí, Dios tiene todo el mundo en sus manos. Eso nunca ha dejado de ser verdad. Jamás. Ni por un solo momento, a pesar de que las cosas estén como están. Y mi último ejemplo de esto es el Señor Jesús. ¿Quién como el Señor Jesús? Que sufrió humillación tras humillación en su vida. Desde que nació hasta su muerte fue cada vez más profundo y sufrió desprecio e injusticia de su familia y de los suyos, que sufrió dolor como nadie y la traición de sus amigos, que él cargó la ira de Dios por algo que Él nunca hizo. Y Dios no detuvo nada de esto. Y fue por ese sufrimiento y por ese dolor y por todas esas cosas terribles que sucedieron que tú eres salvo hoy. Tenemos salvación. Entonces, nosotros podemos estar en este cruce de tres caminos. Podemos pensar que Dios es bueno, pero incapaz, que es capaz, pero indiferente, o que Él es capaz, en su bondad y en su sabiduría, de controlar el mal y de encaminarlo para sus buenos propósitos. Aunque nuestro mundo está como esté como está, nosotros podemos confiar que este mundo, aunque esté tan mal, es el mejor mundo que Dios ha ideado para que sus propósitos se cumplan y para que su mano paternal pueda ser visto por nosotros, para que su gloria pueda ser alabada y su sabiduría y su misericordia y su grandeza. Hay muchas cosas más todavía que les quiero decir sobre la soberanía de Dios. Pero en nuestra vida cristiana, aunque las cosas sean difíciles y complejas, podemos ir más allá, de simplemente ser optimistas y verle el lado bueno a las cosas. Podemos confiar en que nuestro Padre Celestial es soberano y Él tiene control de todo lo que a mí me pasa. Y que incluso si estoy en un momento de dolor, ese dolor ha sido medido y calculado por el Dios que es todo sabio y todo bueno, todo justo, todo santo. La soberanía de Dios es algo que es digno de ser enseñado y es algo que nos enseña a confiar en Dios de una manera en la que a veces no lo hacemos. Cuando yo, en el 2011, cuando yo supe de la soberanía de Dios, ya tenía un buen ratito siendo cristiano y yo dije: ¿y por qué nadie me había dicho esto? O sea, sí lo necesito, sí es importantísimo. Todavía hay mucho que decir, especialmente sobre la salvación y sobre el juicio, que son las dos que me faltan, pero eso lo vamos a intentar cubrir la próxima semana. ¿Sale? ¿Les parece si oramos?